Día de Acción de Gracia, comienza la celebración navideña. ¿No es así? Eso es lo que usted ha oído y demás. Y la celebración navideña es la celebración en que recordamos el nacimiento físico, real, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, quizás usted estaba esperando ver ahora un sermón de Navidad. A partir de hoy, o después de hoy, estaremos sí enfocándonos en la celebración navideña. Solo que les voy a hacer algo de historia para que entendamos por qué hoy no estamos comenzando con la celebración navideña. Por muchos años y antes que las propagandas de este mundo se hicieran dueñas de las fiestas cristianas y de todas las cuestiones, se celebraba el primer domingo de diciembre, el día de la Biblia. Y era la fecha oportuna para recordar la importancia o la vitalidad de la palabra de Dios para la vida o en la vida de la iglesia y también en la vida del cristiano. Como ustedes saben, los que me escuchan cada domingo, estaremos cerrando hoy el ciclo Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Como salvados por Él, hemos sido llamados de las tinieblas de este mundo a su luz admirable, y Dios nos ha dado perdón, salvación, y nos ha hecho sus hijos, y somos parte de su iglesia. Y la Biblia nos enseña claramente que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que la iglesia es sal y ¿qué más? Y luz en este mundo. Como iglesia debemos desear ser aquello para lo cual nos diseñó Dios y para lo cual Dios nos ha plantado en este mundo, recordando que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Basado en que la iglesia es de Jesucristo, de Él y para Él, y basado en su protección y su presencia en medio nuestro, la iglesia camina y se esfuerza no para parecernos al mundo o parecernos a esto o aquello, sino para parecernos al Dios que nos creó, el Dios que enviará a su Hijo Jesucristo para buscar a su iglesia, una iglesia santa, limpia, sin manchas ni arrugas. Terminamos entonces en el día de hoy esta serie de mensajes sobre una iglesia conforme al corazón de Dios, y el título para hoy es la palabra de Dios en la vida de la iglesia. No puede haber una iglesia conforme al corazón o al deseo de Dios alejada de la palabra de Dios. Amén. Díganme amén para ver si están aquí. Pónganse de pie para leer la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 17. Y le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: pero tú, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Voy a necesitar un cambio de micrófono. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que nos ayudes a atesorarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis amados. Pueden sentarse. La palabra de Dios en la vida de la iglesia. Pablo
está escribiendo a su discípulo en la fe, Timoteo. Timoteo era un joven pastor que procuraba desarrollar su llamado al ministerio y a la proclamación de la palabra. En la primera y segunda carta de Pablo a los Timoteos, en esas dos cartas, hay muchas enseñanzas a nivel práctico en cuanto a la vida cristiana y a la vida ministerial. En el caso de Timoteo, repito, que era un joven pastor. Pero hay algunas que llegan a nosotros y que son de mayor importancia, que llegan a nosotros y debemos prestar atención. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son dos cuidados que los seres humanos debemos tener. Entonces, parece indicar que Pablo está diciendo a Timoteo: el mayor enemigo del ser humano no es lo de afuera, sino es él mismo. Y recordamos entonces a Santiago, que nos dice que somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y bueno, ¿y cuál es la fuente de la doctrina? La doctrina cristiana la encontramos en la revelación de Dios, lo que entendemos también como la Santa Escritura. En este texto que hemos leído, Pablo le está diciendo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, o sea, persevera en las enseñanzas que has aprendido y sabiendo de quién has aprendido. Pablo les recuerda a Timoteo que él aprendió la doctrina cristiana desde la niñez. Su madre Eunice y tu abuela Loida. Entonces era Timoteo un niño instruido en las Sagradas Escrituras. Y tengo que hacer aquí un paréntesis para hablar entonces de la importancia de la instrucción de los niños en la palabra de Dios. Entonces, debo recordar la Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y esto lo enseñarás cuando a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en la casa y fuera, y la pondrás en la puerta y se lo repetirás, de tal manera que desde que el niño nazca y crezca y se desarrolle, sepa que Jehová es Dios y no hay otro. Amén. El proverbio se encarga de recordarnos: instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerdo siempre, nos recordamos mucho mi esposa y yo, los nietos. Los nietos, recuerden que viene el tercero de camino, en Semana Santa. Ahí, Jorge, los nietos son mire, qué alegría tiene ese abuelo. Los nietos. Lo decía no hace mucho, en estos días, estando hace ya 2 o 3 meses por allá por la Florida, que le digo a mi nieto mayor, Kevin, para orar y demás, y me dice: abuelito, yo amo a Dios. Wow, se ve, el corazón se me... Estoy sano, estoy bien, si no, él mismo me brincó el corazón. Yo amo a Dios. Un niño que tiene 5 añitos. ¿Dónde lo está aprendiendo? Les voy a decir 3 lugares donde lo está aprendiendo. Lo aprende de mamá y papá. Lo aprende de abuelito y de abuelita. Pero lo aprende también en su iglesia y su escuela. O su escuela y su iglesia, que le enseña el amor a Dios. Entonces, la palabra nos enseña, o nos dice aquí Timoteo, Pablo le recuerda: tú aprendiste la palabra, las Sagradas Escrituras, desde que eras niño. Qué importante que nuestros niños y nuestros nietos puedan escuchar la Escritura, aún desde el vientre de la madre. Pero entro un poquito más adelante, después de esta introducción, para recordarles la declaración paulina en cuanto a la Escritura. ¿Qué nos dice Pablo? ¿O qué le dice Pablo a Timoteo en cuanto a lo que es la Escritura o las Sagradas Escrituras? Veamos, o vamos al verso 16. En el verso 16 y 17, Pablo hace una definición muy gloriosa acerca de la Escritura, de la revelación de Dios hecha papel o hecha Escritura. Y leo entonces el versículo 16
y 17, toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta frase, toda la Escritura es inspirada por Dios, es necesario que en este siglo XXI la recordemos. Y voy a hablar de solamente tres postulados acerca de la Escritura que nos ayudan a entender cuál es el postulado bíblico y cuál es lo que nosotros como iglesia, a la luz de la palabra, entendemos. Algunos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, que la Biblia contiene la palabra de Dios? Bueno, que es un buen libro y que hay algunas cosas más o menos ciertas y otras son buenas y otras, ¿qué son? Son palabras. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, bueno, podemos acercarnos a la Biblia como al libro escrito por Miguel de Cervantes y Saavedra, Don Quijote de la Mancha, o como Shakespeare, que escribió Romeo y Julieta. Otros de las literaturas universales muy famosas. Buena literatura, buen libro, y que tiene cosas buenas. Lamentablemente ese es un postulado que hoy abunda y crece, donde entonces la palabra de Dios no es autoritativa, sino la palabra de Dios es un buen libro entre otros libros. Los que les gusta la teología y leer, este es el postulado de la teología liberal, que nos dice que la Biblia se lee o se relee desde la óptica de la razón humana, y es la razón humana quien valida el contenido de la Biblia. Por eso la Biblia contiene esa palabra de Dios. Yo espero que nadie diga después que el pastor cree estas cosas, sino que sencillamente está diciendo. Lo segundo concepto acerca de la Biblia y esta declaración enfática de Pablo en cuanto a la Escritura es que la Biblia se hace palabra de Dios. Y esto es lo que se llama en la teología la neortodoxia. Carvario, algunos otros alemanes, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia es un buen libro, pero se hace para mí autoritativo cuando me habla. Y algunos han buscado hasta contenidos del idioma hebreo para hablar de la Shema y hablar de la Rema y hablar de esas cuestiones, y a veces no se entiende que la Biblia es y será así y seguirá siendo palabra de Dios independientemente que te hable o no te hable. Amén. Porque la autoridad de la palabra de Dios no es lo que te diga o lo que te deja decir, sino lo que es ella en sí misma, o sea, palabra de Dios. Y ya he dicho entonces, el tercer postulado contiene, se hace y es. Entendemos por este texto y por la veracidad y la aplicación de la Escritura en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, que la Biblia no depende de la razón humana para ser Biblia. No depende de que nos guste o no nos guste, o que haya cuestiones culturales que entendamos o no entendamos para ser palabra de Dios. La autoridad de la palabra no depende de lo que me diga a mí o no me diga, sino que la autoridad de la palabra de Dios depende en que fue inspirada por Dios. Amén. Y entonces este concepto de inspiración debemos un poquito que entenderlo. La palabra inspiración que aparece en este texto es la misma palabra, por supuesto está en griego y el Génesis fue escrito en hebreo, la misma palabra que usó Dios o que usa la Escritura para decir que sopló aliento de vida en el ser humano, y el ser humano fue entonces un ser viviente. Antes de eso, el ser humano no era un ser viviente. Había sido hecho por las manos de Dios y era algo así como una estatua, un muñecón, una figura. Pero cuando Dios sopló aliento de vida, fue el ser humano un ser viviente. La palabra de Dios
tiene autoridad e importancia porque Dios la sopló a los santos hombres que Él quiso inspirar. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Se le reveló, lo inspiró, la sopló, y entonces la palabra, la autoridad de la palabra radica no en lo que el hombre decida o piense, sino la autoridad de la palabra está en Dios mismo, quien la reveló, la inspiró. Y ahora digo algo más, y nos ilumina a través de su Santo Espíritu para poder entender. Y la iluminación es el proceso en el cual el Espíritu Santo toma la palabra revelada, toma la palabra escrita para traerla a nuestra mente. Y ahí recordamos a Jesús cuando dice que el Espíritu Santo, cuando venga, Él guiará ¿a qué? A toda verdad. Y en otro momento dice: el Espíritu Santo pondrá en nuestra mente o en nuestra boca aquello que habéis de decir. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a cambiar de nuevo el micrófono. Muy bien. Entonces, cuando leemos el texto nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos pensando que la escritura, aunque tiene una parte humana, y fueron hombres y mujeres, bueno, hombres en este caso, quienes la escribieron, está la genuina y única inspiración. En un proceso sui generis, en un proceso irrepetible, en un proceso, por ser sui generis irrepetible, lo hace entonces un proceso único, que no puede entonces hoy estar añadiéndosele ni quitándole, porque ya Dios lo que quiso revelar, Él lo ha hecho, y es lo suficiente para que usted y yo estemos preparados para vivir conforme a su voluntad, pero también nos preparemos para un día recibamos de Él la salvación eterna que Él ha preparado para todos aquellos que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Precioso. Ya después de definir un poco esta frase, toda la escritura es inspirada por Dios, viene la pregunta: ¿y para qué es útil o para qué Dios la ha dado? ¿Para qué Dios la ha traído hasta nosotros? Bueno, porque ella, la escritura, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando pensamos en la palabra de Dios en la vida de la iglesia, estamos pensando entonces en la utilidad de la palabra. ¿Para qué es útil la palabra? Aquí lo dice. ¿Por qué es necesaria la palabra? Aquí lo dice. ¿Es sustituible la palabra? Obviamente no es sustituible. ¿Es necesaria la palabra en la vida de la iglesia? Es totalmente necesaria. Y cuando pensamos en esto, quiero remitirme, y no es que sea poeta, pero me gustan las poesías, remitirme para entender la importancia de la palabra, la utilidad de la palabra, los beneficios de la palabra en la vida de la iglesia y del creyente, y para eso lo voy a hacer desde la poesía. Vaya conmigo para leer el Salmo 1. El Salmo 1. Y el Salmo 1 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mira ahora la continuidad: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Viene ahora la utilidad, la importancia, el porqué o el para qué de la palabra. ¿Será esa persona como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hago esta pregunta retórica: ¿desean que tu vida prospere? Amén. Amén. ¿Deseamos que nuestra iglesia sea una iglesia próspera o bendecida? Amén. Amén. ¿Cuál es la receta divina? Mantenernos en la palabra, meditar en la palabra, confiar en el Dios de la palabra, hacer que no solamente, como dice Santiago, seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Todo
lo que hace prosperará. Sigo con la poesía de los salmos y entonces ahora llego hasta el Salmo 19. Y el Salmo 19, le doy una breve introducción del Salmo 19. El escritor sagrado habla de la revelación de Dios, o sea, cómo Dios se ha hecho ver, cómo Dios ha sido visible, cómo Dios se ha hecho conocer al hombre. Y Dios se ha hecho conocer al hombre de varias maneras, pero el Salmo 19 nos habla de dos cosas en las cuales Dios se ha hecho ver. Primero, la obra de la creación. Y comienza entonces el Salmo 19 diciendo: los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento. Mire, el vasto universo fue hecho, ¿qué dice el Salmo? Léalo ahí. Obra de sus manos. Este inmenso, que se mide por años luz, las distancias, los tamaños, fue hecho con la obra de sus manos. Un hipérbole para hablarnos acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A partir del versículo 7, el escritor sagrado cambia el foco de atención. El primero es: Dios se ha revelado a través de la obra de sus manos, o sea, la creación. Pero a partir del versículo 7 nos está diciendo: Dios se ha revelado a través de su palabra o su revelación escrita. Y miren qué dice el salmista acerca de esa revelación escrita de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Gloria a Dios. No le falta, no le sobra, no tiene errores. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. Santo. Gloria sea a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El versículo 10 para mí es glorioso. Versículo 10 dice así, lo leo despacio: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Está diciendo el salmista: wow, la palabra de Dios, la revelación de Dios es más dulce, o es más deseable que el oro, y más dulce que la miel. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Precioso. Y para terminar con unas otras frases acerca de la palabra de Dios y su utilidad para la vida de la iglesia, quiero acercarme al Salmo 119. El Salmo 119, 105 nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios en la vida de la iglesia hace que nuestros caminos sean alumbrados. Cuando practicamos y vivimos la palabra de Dios como personas o como la iglesia, hacemos que nuestra vida sea prosperada y podamos encaminarnos en los propósitos eternos que Dios ha diseñado para nosotros. Pero quiero terminar ya este punto leyendo otro texto de la palabra, porque ante un desafío que tiene un hombre de Dios en la historia bíblica tremendo, hay un consejo divino para él. Y voy entonces al libro de Josué capítulo 1. Y en el libro de Josué capítulo 1 nos dice, voy a leer ahora el 1 y después leo el 6 y el 7 y adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Note esta frase: aconteció después de la muerte de Moisés. El líder que había llevado al pueblo por 40 años en el desierto ahora ha muerto. Hay desconcierto, hay preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Y qué hace Dios? Le habla, se revela a Josué. En esta nueva etapa para Josué, Dios le dice: mira, Josué, versículo 6,
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y en todas las cosas en que emprendas. Versículo 8. Mira Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La pregunta retórica de hace un rato: ¿deseas que la vida te vaya bien? ¿Deseas prosperidad? Haz que la palabra de Dios nortee tu camino. Gloria a Jesús. Sea la palabra de Dios quien te esté guiando para hacer no tu propia voluntad, ni seguir los vaivenes de la cultura o del tiempo presente, sino seguir la soberana voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, vuelvo al texto, a donde comenzamos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es el texto? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entro al versículo 17, después de hablar de la utilidad y las bendiciones de la revelación de Dios, porque hay un término aquí que nos puede llamar la atención y quizás una interpretación errada nos puede confundir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es el hombre o la mujer de Dios? Yo quiero aclarar que no son únicamente los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Moisés, Eliseo, los grandes hombres, los reyes, como David, o Josafat, o Salomón. No son los hombres de Dios solamente aquellos jueces como Toniel, etcétera, etcétera, o los profetas, los apóstoles como Pedro, Juan. Hombre o mujer de Dios es todo aquel que conoce a su Dios. Amén. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Todo aquel que ha pasado de la condición de vivir en las tinieblas de este mundo para ser parte de su luz admirable. Por tanto, él o ella son o es un hijo de Dios. Amén. Los hijos de Dios somos los hombres y las mujeres de Dios. Somos parte del ejército, somos parte de esa gran multitud que sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el propósito de la Escritura para usted, hombre y mujer de Dios, para mí, que soy hombre de Dios, es que seamos perfectos. Y aquí viene la palabra perfecto en griego no quiere decir carente de error o que tenga todo el esplendor posible, sino que ser perfecto es ser maduros en la fe. Santo Jesús. Entonces, ser perfecto es para que el hombre o la mujer de Dios sean maduros, sean precavidos, tengan sentido común, tengan revelación de Dios para decidir lo bueno y lo malo. Pastor, ¿y el cristiano y el siervo de Dios y el hombre de Dios peca? Digo, sí peca, pero si el justo pecare 7 veces se levantará. Gloria a Jesús. Y no se queda prostrado, sino cree en aquel que un día le levantó, hoy también le levantará. Y con la ayuda del Señor, ese hombre o esa mujer de Dios sigue adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces, mis amados, cuando está diciendo a fin, el propósito de la revelación de Dios, que es útil, que hemos hablado ya de estas cosas, es para que usted y yo seamos maduros en la fe. Podemos discernir los tiempos y las sazones. Podemos discernir lo bueno de lo malo. Podemos discernir de la izquierda y de la derecha. Podemos discernir cuando es bueno decir no. Y cuando también podemos decir sí, porque la palabra del Señor nos ayuda a tener esa madurez, ese dominio propio y ese conocimiento que viene siendo revelación, pero también viene siendo discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Santo Jesús. Amados, termino ya porque vamos a tener hoy la Santa Cena y es bueno también dedicar tiempo a la reflexión
al meditar y al tomar la cena del Señor, termino ya diciendo, los tiempos en que vivimos, escasea la palabra de Dios. Y los tiempos en que vivimos, en que escasea la palabra de Dios, se amontonarán las personas y los predicadores y los falsos profetas, y las personas irán de aquí para allá, como dice la Escritura, teniendo comezón de oír. El aumento de los usos el aumento del uso de las tecnologías para la predicación de la palabra, las iglesias en línea, etcétera, etcétera, sin lugar a dudas que es una bendición, pero también pueden ser instrumentos no muy buenos para el servicio de la obra del Señor. ¿Sabes? En estos tiempos en que escasea la palabra de Dios, y cuando escasea la palabra de Dios o cuando escasea la profecía, dice la Escritura que el pueblo se desenfrena o se desenfoca, es necesario que nos volvamos a la palabra del Señor. Que la escuchemos por aquí o por allá, amén. Pero además de escucharla, y no critico a nadie que la escuche por aquí o por allá, vaya a ella, a la original y sin copia, a la marca registrada. Léala. Y termino con una frase que decía mi abuelo Mateo. Mi abuelo Mateo es una persona prácticamente analfabeto, o casi semi-analfabeto realmente, porque leía. Lo único que él hacía era leer la Biblia. Él no podía leer un periódico, él no podía leer un libro. Él lo que leía era la palabra de Dios. Y Mateo, mi abuelo Mateo, que le he dicho que se llamaba Mateo María de los Dolores, español de pura cepa, su nombre puesto por el santoral y demás. Eso trajo muchos problemas a nosotros los nietos para quitarle todos esos apellidos y poder ser Gutiérrez de España. Dejen eso ahí. Mateo decía y nos enseñó a orar esto: Señor, encariñanos con tu palabra. Amén. Recuerdo eso de mi abuelito Mateo. Encariñanos con tu palabra. Sí, mis amados, la palabra de Dios es útil, es viva, es eficaz. Como iglesia necesitamos la palabra de Dios. En lo personal, usted y yo necesitamos acercarnos a la palabra. O puede cambiar, decir, necesitamos acercarnos a Dios a través de su palabra. Les invito a estar sobre sus pies.